¿Qué fue la conquista? Fue una praxis de dominación brutal de una cultura que tenía ciertos instrumentos civilizatorios, como las armas, pero también como la pequeña carabela, porque los chinos tenían naos que tenían 100 metros de largo, 40 de ancho y llevaban 1000 toneladas de carga. Las carabelas tenían 50 toneladas, chiquita, pero podía navegar contra el viento. El naos chino tenía que ir con las corrientes marinas y con velámenes con los vientos. Y tenía que seguir las corrientes para poder llegar al destino. Entonces, piensen ustedes lo difícil que es venir de Europa para el sudatlántico. Porque si Europa está aquí, y aquí está el África, y aquí está nuestra América, aquí hay corrientes de este tipo. Entonces, llegando acá, ya no se podía bajar, había que ir hasta el África, y de ahí recién podía irse de esta manera. Pero con la carabela en zigzag, se podía navegar contra el viento. Eso era un invento tecnológico. Y cuando toma la Ciudad de México Cortés, hace 17 bergantines en el lago de Texcoco. Y los indígenas vieron ahí esas casas flotantes que empezaron a hacer y no sabían qué significaba. Pues era poder navegar por el lago. Nunca lo habían hecho. Pero era una experiencia. Y al mismo tiempo tenían pólvora. ¿Quién lo inventó? Los chinos. Pero había llegado a Europa. Y tenían armas de fuego. Y entonces, claro, la desproporción de los instrumentos era enorme. Y los dominaron. Entonces, la conquista de América fue un proceso de dominación. Pero lo dominaron cuerpo a cuerpo. Dice Bartolomé Las Casas, después que han matado todos los que pretenden vivir en libertad, porque dejaron en vida los mozos y las mujeres, los redujeron a la más horrible servidumbre. Bartolomé ve muy bien la cosa. El conquistador mató al guerrero indígena. Los que ya no pudieron defenderse, los redujo a la encomienda, a la hacienda, a la mita, todo gratis, sin salario. Pero claro, de esa manera sacaba la plata de una mina de Zacatecas, se lo llevaba a Europa, lo pidieron a crédito o pagaron los intereses, no, porque los indios no tenían derechos porque eran subhumanos. Entonces, como eran subhumanos, eso se encargó la filosofía de demostrarlo. Económicamente le tomaba todos los bienes, pero es como si yo le tomara los bienes a un león en la selva. Pues el león no puede exigir que le pague algo o que nos robaron. Un extractivismo 100%. Y eso fue la acumulación del capitalismo inicial. Después que mataron a los que podían defenderse, redujeron a nuestros indígenas a la más horrible servidumbre, dice Bartolomé Las Casas, que los peor trataron que el estiércol de las plazas, porque el estiércol todavía se recoge para poner en la agricultura, pero los indígenas que morían, que los recojan sus familiares. Y los que morían en el fondo de las minas tenían todavía que la comunidad indígena pagarle la comida y todo. Y se morían en el fondo como salvajes, como animales. Y la plata sí les interesaba y se la llevaban a Europa. Entonces, vean ustedes, fue una dominación militar, pero también fue una dominación ideológica, porque les hicieron una enseñanza que les demostraron que para ser humanos había que ser español.
Y por eso después Hegel va a decir, y los ingleses se transformaron en los misioneros de la civilización en el mundo. Miren, misionero es religioso, pero la civilización es secular. Entonces, ellos eran los modernos y nosotros los primitivos. Ellos los civilizados y nosotros los incivilizados. Y nos lo metieron en la cabeza y lo aceptamos. Y nuestras élites, criollas blancas, en México, en Perú, en todas partes, y luego de la independencia, también Santa Anna y todos los que siguen, y hasta ahora, nuestros gobernantes, tienen una mentalidad colonial. Hay que imitar a Estados Unidos, hay que modernizarse, y niegan su propia historia y asumen la del otro como propia. Eso es lo que nos pasa en todas las universidades privadas, no las quiero nombrar, pero tenemos un complejo de inferioridad total. Nos viene entonces lo que llamamos un colonialismo epistémico. La ciencia sociológica, la historia, la literatura, la filosofía, toda la ciencia humana son coloniales. Hablamos de los europeos y de los norteamericanos. Ni aparece un mexicano, o un peruano, o un brasileño. Tenemos una alienación mental. Voy a decir que la conquista se sigue realizando hoy, porque nos lo interiorizamos.